Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Papeles de un Lector. Mi nombre es Cristian Verón y vamos a estar hoy trabajando o hablando, realmente hablando, con esta novela de Úrsula K. Le Guin llamada Lavinia. Lo primero que tengo que decir de esta novela es que es una novela para entendidos, vamos a decirlo así. Es una novela que solo puede ser disfrutada en toda su acepción o en toda su variedad si uno ha leído la Eneida. Porque de hecho la novela es una reescritura de la Eneida, la obra clásica de Virgilio. Si uno no la conoce o no conoce cuál es el argumento general de la obra, puede leer la novela de Lavinia, ¿sí? De Úrsula, pero es difícil que entienda todo lo que estaba sucediendo alrededor. Es muy probable que se le escapen cosas. Ahora bien, esta novela es una novela que no es tan antigua como el poema, sino que más bien es una novela bastante reciente. Fue escrita en el año 2008 y en el año 2009 ganó un premio de la revista Locus, que es una revista especializada en ciencia ficción, género fantástico y terror. Y es la última novela de esta escritora. Después de esto ella no va a volver a escribir novelas y básicamente, bueno, después va a sobrevenir su muerte. Para esta novela, Úrsula K. Le Guin, además de la Eneida, utilizó dos fuentes principales, las cuales menciona en un epílogo muy hermoso que se constituye como una defensa del latín. Y esos libros son La experiencia religiosa de los romanos, publicada en 1911, de William Fowler, y Religión romana antigua, publicado en 1949, de Herbert Rose. Son dos historiadores de la cultura antigua bastante conocidos en lengua inglesa. No tanto así en la lengua española, donde eh, bueno, no hay. No sé si hay traducciones de ellos. Yo busqué, no pude encontrar. Iba a decir no hay traducciones, pero capaz que existen y yo las desconozco. Busqué traducciones de estos libros al español y no encontré ninguna. En fin, lo primero que tenemos que saber, además de conocer la referencia hacia la Eneida, es el hecho de quién es Lavinia. Lavinia, si nosotros leímos la Eneida, la vamos a poder identificar, pero la vamos a identificar probablemente como un protagonista secundario, como un personaje menor de la Eneida, porque de hecho aparece una serie de veces, creo que son 11 veces que aparece, lo tenía anotado en alguna parte y no sé si lo perdí por ahí, pero bueno, creo que son 11 veces. Vamos a suponer que son 10 o 11 veces que aparece a lo largo de todo el poema, pero en ningún momento Lavinia tiene voz dentro del poema de Virgilio. Y Úrsula hace una reescritura con la firme intención de precisamente darle voz a una mujer que aparece nombrada constantemente en el poema y de hecho es alguien tan importante como es la que se va a casar con Eneas y que va a fundar una dinastía. Y es irónico que en el poema no tenga voz. Así que esta novela pretende ser también una especie de reescritura que propone una solución a lo que la autora considera como un problema. Úrsula entonces le pone voz con la intención de repasar los episodios principales que engloban lo que fue el establecimiento de Eneas dentro de la costa itálica y concretamente de esa región del Lacio donde posteriormente se va a fundar Alba Longa y donde posteriormente se va a fundar eh, Roma, básicamente. Ahora bien, em, toda la Eneida
trata de el largo viaje del héroe hasta la llegada al Lacio y la guerra contra los rútulos, que son un pueblo capitaneado por Turno, el antagonista del héroe, el cual muere en manos del héroe y ahí finaliza la Eneida. En el caso de Lavinia, nosotros nos enteramos de los viajes del héroe a través de un recurso poético que inserta la propia Úrsula en boca de uno de sus personajes, ¿sí? Que todavía no quiero revelar quién es, pero de esa forma funciona la novela. Nosotros en la novela solo contemplamos desde el desembarco de Eneas hasta la muerte de Turno. Y luego tenemos algunos capítulos más en donde se cuenta, ya en el plano total de la leyenda, la vida de Lavinia en sus años felices con Eneas, la muerte del héroe y luego su final, básicamente. Lo interesante de esto entonces es, bueno, como ya dije, que la estructura de la obra comprende la reescritura de los últimos 6 libros de la Eneida y es una narración que, también ya lo he mencionado, se da a través del punto de vista de Lavinia, la hija del rey Latino. Latino es el nombre del rey que es el padre de Lavinia y que va a dar nombre a su pueblo por un lado y por el otro lado a la región, ¿sí? Eh, por otro lado, eh, lo interesante de la novela de Úrsula K. Le Guin es la relación que existe entre la Eneida como libro y la lectura que hace Úrsula. Porque para Úrsula, y eso lo declara en el epílogo, la Eneida es o puede ser leída principalmente como una ficción poética, ¿sí? Y ella inserta ese recurso de la ficción poética o de la metaficción poética también dentro de su propia novela. Porque de hecho dentro de su propia novela a la viña se le presenta un espectro y ese espectro no es otro que Virgilio agonizando. Y ese Virgilio agonizando puede ver el futuro porque recuerda haber ayudado a Dante en el inicio de la Divina Comedia, algo que para el espectro no sucedió todavía, y también recuerda tiempos anteriores, porque se le presenta a la viña. Entonces es una especie de metempsicosis, vamos a decirlo así, en donde hay una transmigración del alma de Virgilio, que está agonizando, y que visita otros tiempos, y uno de esos tiempos es aquel en el cual se le aparece a la viña. El poeta se le aparece concretamente 3 veces a la viña y discute la trama del poema y algunos de los entretelones del poema que él escribió y que la viña todavía no vio. Porque lo interesante es precisamente que nuestro personaje principal, que es una princesa, está muy separada de la Roma imperial desde la cual escribe Virgilio. Y cuando habla del poema con el poeta Virgilio, le discute y le reprocha muchas cosas que forman parte de la estructura del poema sin tener el poema a mano, hablando solamente de lo que va a suceder. Es decir, para Virgilio es pasado, para la viña es futuro. Y sin embargo ella discute el futuro. Algo que es una noción totalmente inconcebible desde el punto de vista en el cual ellos concebían la religión en la antigüedad. Porque sabemos que para la noción antigua toda persona tenía un destino que cumplir, y de hecho Eneas lo tiene, porque el gran argumento de la viña, al margen de dar una versión femenina de la guerra y de la fundación
del mito de Roma, es el hecho de que todo el tiempo se pone en juicio o se pone en tela de juicio la cuestión de la pietas del héroe, de la piedad. Eneas es el piadoso y por eso es bien amado por los dioses. El tema es que ese Eneas que es piadoso no necesariamente es piadoso y no necesariamente siempre procede de acuerdo a los dioses, sino que a veces parece que acomoda la situación de tal manera que pareciera que lo que él está haciendo es lo que los dioses querían que se haga. No sé si se entiende esto. Es decir, lo que la novela sugiere es que algunas veces Eneas no es tan piadoso como parece, no tiene tanta pietas como parece, o disfraza sus propios deseos o sus propios designios o sus propias ideas detrás de la noción del destino colectivo. Es decir, hago esto porque lo hago por mi pueblo. En fin, eh, algo que quiero destacar sobre esto es que ese recurso de Virgilio apareciendo en el poema como un espectro, como un alma transmigrada a través de los tiempos, no se vuelve a repetir. O sea, aparece en tres ocasiones distintas y finalmente se desvanece. Sin embargo, no es el único hecho mágico, vamos a decirlo así, que sucede dentro de la novela. La novela está poblada de elementos que nosotros podríamos llamar maravillosos, mágicos, fantásticos, si le queremos decir así, y que son elementos que forman parte de la religión antigua de los antiguos pobladores del Lacio. Esto es anterior precisamente a la instauración de los dioses griegos que fueron metamorfoseados y cambiados los nombres por los romanos. O sea, estamos hablando de tiempos anteriores a que se establezcan los dioses del Olimpo en esa zona. Y lo que encontramos son fuerzas naturales. Y hay toda una explicación de ciertas fuerzas naturales que sencillamente es maravillosa. Porque la forma en la que Úrsula K. Le Guin se documentó sobre las antiguas religiones del Lacio, sobre la religión romana antigua, es admirable. El trabajo de reconstrucción que hace en la novela es impresionante. Cuando nosotros observamos las páginas y leemos, vemos que todo está ahí, desde el culto a la naturaleza, desde la forma en que ellos concebían su propia cosmovisión, eh, así como también la forma en la que estaba estructurada esa sociedad antigua. Y hay algo que es muy notable, que es que Úrsula misma lo dice. Ellos pensaban en términos de ciudades, es el momento en que aparecen ciudades en esta zona del mundo, y en realidad no eran más que unas pequeñas aldeas para nuestros ojos. Pero para ellos era un universo entero el que se manejaba en esa zona. Ese cierre, digamos, vamos a decirle así, vamos a decirle cierre. Ese cierre de las antiguas tradiciones asociadas al campo, a los cambios de estación dentro del campo, a ciertas fuerzas de la naturaleza, una religión mucho más conectada en sus rituales a los fenómenos naturales, va dejando progresivamente o va quedando progresivamente recluida a un entorno específico que tiene que ver con el campo y esta cuestión atávica de ciertos campesinos que perduran en la zona.
y se lo va reemplazando con una religión oficial. Esta religión oficial ya consolidada, que está un poco desvalorizada, un poco en crisis, es la religión de la sociedad de Virgilio. Es la religión de Júpiter, Juno, de Ares, de Neptuno, ¿sí? Es esa religión griega, son esos dioses griegos, los dioses del Olimpo, traspasados al panteón romano. Bueno, bien, en la viña nosotros lo que nos encontramos es que el espectro de Virgilio tiene una concepción de la vida y una concepción de lo que debe ser la religión y las costumbres y las formas en las que se estructura la vida social, que son propias de su época, es decir, son propias del siglo primero antes de Cristo. Y por eso chocan cuando habla con la protagonista Lavinia, porque ella está situada en un momento antes, mucho antes de la fundación de Roma. Es decir, suponemos que entre 200 y 300 años antes de la fundación de Roma. Entonces, es natural que la concepción religiosa y la concepción de la vida que tiene la viña se oponga a la de quien va a ser la persona que lo vuelva, que la vuelva famosa en el tiempo. O no famosa, pero la guarde del olvido, digamos. Ahora bien, también quiero señalar, y esto me parece muy importante, que es que la relación que se establece entre el poema y la novela es una relación en la cual se puede leer todo un hilo de legados culturales que llega hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque Úrsula K. Le Guin escribe en la primera década del 2000. Estamos hablando que escribe esta novela en el año 2008. Y nosotros nos encontramos con una serie de personajes que fueron escritos y fueron descritos en el siglo primero antes de Cristo. Y el hecho de que esa tragedia pueda leerse al día de hoy, o el hecho de que esa epopeya, perdón, de que esa epopeya pueda leerse al día de hoy sin ningún tipo de problema, es decir, que podamos asimilarla, podamos entenderla y que no nos parezca extraño, tiene que ver con este hilo de legados culturales que llega hasta nuestros días. Porque el texto con el que trabaja Úrsula no es un texto cualquiera. Es un texto, es uno de los textos sobre los que se asienta la tradición occidental. Es decir, nosotros sabemos que existen una serie de textos que son canónicos dentro de nuestra tradición occidental. Y sabemos que la Ilíada es uno de ellos, que la Odisea es uno de ellos, y que la Eneida también es uno de ellos. Y la Eneida concretamente tiene una forma de trabajar la historia en la cual nosotros combina por un lado el argumento de la Odisea, que es el del viaje del héroe, con el argumento de la Ilíada, que es el argumento de la guerra, la épica en todo su esplendor. Y nosotros nos damos cuenta que la Eneida reúne los elementos tanto del viaje del héroe como de la guerra, combinados de tal manera que realizan una especie de síntesis en la cual uno puede leer todas las experiencias de la vida humana. Y yo creo que Úrsula K. Le Guin, una de las cosas que quiso hacer fue darle un marco más moderno, reactualizarlo y al mismo tiempo discutir con una de las epopeyas clásicas, ¿sí? El hecho de que le haya dado voz a una princesa como Lavinia no es cualquier cosa, porque durante todo lo que es la epopeya clásica, la voz de la mujer está ausente.
Y cuando digo la voz de la mujer, hablo del punto de vista, de la subjetividad de la mujer. Y esta subjetividad de la mujer muchas veces pone en cuestión la guerra, que es la actividad de los hombres en la antigüedad, o la actividad por excelencia, digamos, a la que se dedican los héroes griegos y romanos. Y el hecho de que exista una voz que cuestione la necesidad de la guerra como tal, o que cuestione al héroe desde un punto de vista no nocivo, sino mucho más abarcativo, mucho más humano, enriquece la experiencia cultural que nosotros podemos llegar a tener al leer la Eneida. Yo leí a Úrsula K. Le Guin y leí esta novela al mismo tiempo que me encontraba leyendo la Eneida. Tuve un profesor de latín muy bueno, eh, Pedro Aristoy, el cual nos hizo leer en conjunto tanto esta novela como la Eneida. Y la verdad es que yo creo que un libro complementa al otro y lo amplía de una manera totalmente disfrutable. Es maravilloso. El trabajo que hizo Úrsula también es muy respetuoso de la obra, muy respetuoso de la obra, pero al mismo tiempo lo dota de una riqueza, le agrega una riqueza, ¿sí? Porque lo dota de una visión particular que es fantástica. Así que bueno, eso fue todo. Quería traerles hoy un video más o menos corto recomendando a Lavinia y a esta escritora que muy probablemente muchos conozcan como una escritora de ciencia ficción, pero no tanto como una escritora eh, de ficción histórica, vamos a decirle así, o de novela histórica. En fin, eh, si llegaron hasta acá, suscríbanse, denle like, si lo quieren compartir, compártanlo, eso ayuda mucho al canal. Les agradezco a todos por mirar y por estar del otro lado siempre y nos vemos la próxima. Chao.